A comenzar ahora con la teoría correspondiente a la unidad de fotoquímica. Antes de comenzar vamos a empezar a hacer un breve repaso de ciertos conceptos. Por empezar vamos a ver qué es la fotoquímica. La fotoquímica la podemos definir como el área de la fisicoquímica que es la encargada de estudiar los efectos de la luz. ¿Sobre quién? Sobre principalmente las reacciones químicas, considerando que la luz es una radiación electromagnética. Y también vamos a estudiar las reacciones químicas que emiten luz. Como ustedes sabrán, hay muchas reacciones químicas que tienen la capacidad de emitir luz, dando fenómenos tanto de fluorescencia como de fosforescencia. ¿Qué ahora vamos a definir qué es una radiación electromagnética? Una radiación electromagnética lo podemos decir que es como sabemos que la radiación electromagnética está compuesta por un campo eléctrico y un campo magnético que es oscilante y que se propaga en el espacio, transportando por medio de ondas. ¿Y cómo vamos a definir la longitud de onda? La longitud de onda es lo que se define entre la distancia entre dos crestas de esa onda propiamente dicha. ¿Qué es una onda? Una onda la podemos definir como una perturbación de alguna propiedad en un medio, tal como puede ser la densidad, la presión, el campo eléctrico o el campo magnético. Y esta se propaga a través del espacio y al propagarse va a transportar energía. Hay dos tipos las ondas las podemos clasificar en dos grandes tipos. Una onda mecánica, que necesita un medio material para su propagación. Por ejemplo, pueden ser elásticos o deformables. Y una onda tipo electromagnética que no necesita un medio material para propagarse, como puede ser la luz. Ahora, ¿qué es el espectro electromagnético? Ustedes habrán escuchado hablar que el espectro electromagnético nos permite identificar distintas regiones del mismo que está comprendida entre quién. Desde las longitudes de onda muy largas, que son medidas en metros, que son las ondas de radio, hasta longitudes de ondas muy pequeñas, que son las radiaciones de rayos gamma. En la parte de fotoquímica, las longitudes de onda que a nosotros nos interesa son aquellas que están en el rango del espectro visible. O sea, ¿qué quiere decir el espectro visible? Estamos en el rango, en una distancia entre 0,5 por 10 a la menos 6 metros. Como ustedes sabrán, la longitud, el espectro visible del ojo humano abarca un rango de 400 a 800 nanómetros. Hay dos tipos de reacciones químicas que nosotros vimos hasta el momento. Las reacciones químicas pueden ser por colisión. Al producirse la colisión se va a formar un complejo activado y este complejo activado se va a descomponer originando después el producto final de la reacción. Entonces, después para hacer esto necesitamos energía. También existe ahora un nuevo tipo de reacciones químicas que es la que estamos viendo ahora, que son mediadas por la luz. O sea que tengo una reacción química que absorbe luz. Estas moléculas pasan a un estado excitados y a partir de este estado excitado se produce la descomposición de las mismas por medio de procesos fotoquímicos. Por ejemplo, un claro ejemplo es la fotosíntesis, en la cual vamos a obtener energía para producir hidratos de carbono a partir de la absorción de la luz solar. Y vamos a convertir también el dióxido de carbono, se lo puede transformar en oxígeno. Otras reacciones típicas también que ya sabemos son las reacciones del tipo térmicas, donde la temperatura es la que afecta la velocidad de esta reacción. Por eso vamos a conocer lo que son las reacciones del tipo endotérmica y aquellas reacciones que son del tipo exotérmica, teniendo en cuenta que una reacción endotérmica es aquella que va a absorber calor del medio cuando se produzca, y alguna reacción exotérmica va a ser aquella que va a liberar calor al medio cuando se produzca. Otra también, en el caso de la fotoquímica, ¿quién es lo que nos modera la velocidad de una reacción? Va a ser la intensidad de la luz. ¿Por qué? Porque a medida que tengamos mayor intensidad vamos a tener mayor cantidad de moléculas de ese complejo activado en ese estado excitado que produce la reacción química por la luz, y por lo tanto va a aumentar la velocidad de dichas reacciones.
Estas reacciones químicas pueden ser de dos tipos. Puede ser una reacción espontánea. Por ejemplo, la luz aumenta la generación de procesos fotoquímicos. Como un ejemplo sería en el caso de tener una reacción del ozono con un radical cloro. O no espontánea, que la energía radiante incrementa la velocidad del reactivo hasta que el delta de G de la misma sea negativo. O sea, no más allá que tengamos más intensidad, no va a aumentar más de la velocidad de dicha reacción. Por ejemplo, la fotosíntesis. Porque, a ver, si ustedes tienen en cuenta la fotosíntesis, lo mismo se llega a producir haya poca luz o mucha luz. El proceso es exactamente lo mismo. Lo que hace la luz es que permite que ese delta de G de esa reacción sea negativo y se produzca dicha reacción. Entonces, un aumento de esa intensidad no va a implicar un aumento en la velocidad de la misma. En el caso, ustedes saben que la reacción de fotosíntesis, ¿cómo funciona? Tengo en el complejo, la sustancia que es encargada de la fotosíntesis, la clorofila. Este pigmento fotosintético, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene la capacidad de actuar absorbiendo energía del sol. Esta energía la va a combinar con el dióxido de carbono y el agua. ¿Para qué? Para producir glucosa y oxígeno. Todo este proceso se ocurre en las hojas, en las células de las hojas. Ahora vamos a empezar a ver cómo puede interactuar la luz con la materia. Como ustedes saben, la luz hasta ahora, que ya lo que vieron en física, ¿cuáles son los posibles fenómenos de la luz? Puede ser la refracción o la reflexión, considerando que la reflexión es cuando un haz de luz es reflejado en una superficie con el mismo ángulo que éste incide en esa superficie. En cambio, cuando hay un fenómeno de refracción, es porque hay un cambio en el índice de refracción de esos dos medios que atraviesa ese material. Por lo tanto, cambia la velocidad con que la luz atraviesa cada uno de esos materiales. Por lo tanto, ocurre el fenómeno de refracción. ¿Cuáles van a ser los efectos de esta radiación? Como ustedes saben, cuando nosotros hablamos de una radiación electromagnética, lo que nos estamos teniendo en cuenta es que estamos induciendo energía. Entonces, la cantidad de energía que nosotros podemos inducir va a depender, propiamente dicho, de la longitud de onda de esta radiación. Por eso, si estamos hablando de una radiación del tipo de microondas, o sea que son radiaciones de muy poca energía, lo único fenómeno que vamos a lograr alterar en las estructuras moleculares son las alteraciones del tipo rotacionales. En cambio, si la radiación que interactúa con la materia es del tipo de infrarrojo, lo que va a lograr es que haya un cambio en la energía vibracional de esas moléculas. En cambio, ahora si ya vamos a energía un poco más fuerza en radiación, por ejemplo al UV o UV visible, ya tenemos posibilidad de hacer transiciones electrónicas, o sea, poder pasar un electrón de un estado base a un estado excitado. O sea, son radiaciones mucho más energéticas. Subiendo así podemos llegar a las radiaciones de rayos X, donde ya directamente tienen la energía necesaria para poder romper un enlace y formar iones de esas moléculas. Entonces, en fotoquímica, ¿cuáles van a ser los principales procesos? El que interviene principalmente es la luz. Entonces, ¿qué pasa con esa luz? Cuando interactúa con alguna materia, va a producir una absorción de esa luz, lo que va a provocar una excitación de esos electrones. Ahora, esos electrones que están en un estado excitado, es un estado que es inestable. No se pueden quedar por siempre ahí. Tienen que volver a relajarse y volver a un estado normal. Al producirse la relajación hay dos procesos que pueden tener: un proceso radioactivo y un proceso no radioactivo. Cuando hablamos de un proceso radioactivo, significa que esos electrones van a volver a su estado base emitiendo energía del tipo lumínica, y son los fenómenos que conocemos como fluorescencia o fosforescencia. En cambio, cuando hablamos de procesos no radioactivos, ¿qué tenemos? Que puede haber un cambio físico o un cambio químico. Cuando hablamos de un cambio físico,
es que, por ejemplo, formamos una especie, un radical propiamente dicho, y ese es el que va a intervenir en una radiación química. Y cuando hablamos de un proceso físico, es que esa radiación que absorbe va a provocar un aumento de alguna propiedad física. Por ejemplo, un aumento del calor. Ahora vamos a empezar cuáles son los fundamentos de todo esto. Si nosotros hablamos que aumenta la energía, que hay un proceso de excitación, significa que la luz no está compuesta solo por energía. ¿Cómo está compuesta la luz? Entonces hay una teoría cuántica que es la que estudió Planck. ¿Qué es lo que establece? Que la energía solo podía ser absorbida o cedida por los átomos en cantidades discretas y no continuas. Y esa mínima cantidad de energía que podía ser absorbida es la que llamó un quantum. Entonces, cuando hablamos de que es un cuanto de energía, es la mínima cantidad que esa molécula puede absorber o ceder propiamente dicha. Entonces, la teoría cuántica de Mach es lo que nos dice que la radiación va a ser igual a un número entero de cuantos. Entonces, esta energía va a depender de quién. Principalmente, como sabemos, la energía depende de la longitud de onda. Entonces, si nosotros sabemos que la energía depende de la longitud de onda y la podemos definir como h por ni, teniendo en cuenta que ni es la frecuencia y es igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda, entonces podemos definir como una unidad denominada Einstein. ¿Qué es lo que denominamos como Einstein? 6,02 por 10 a la 23 fotones, que es la energía que tiene el número de Avogadro por h por ni. Así como sabemos, también tenemos la ley de Lambert y Beer. ¿Qué es que nos establece la ley de Lambert y Beer? Principalmente el que empezó a estudiar la ley fue Lambert, que estudiaba el efecto de la luz sobre un material. Y él veía que cómo cambiaba la absorción del mismo. Y luego vino Beer y lo que hizo fue estudiar el efecto que tenía la luz sobre distintas soluciones. Y así, ¿qué es lo que podemos concluir? Que la absorción es directamente proporcional a un coeficiente de extinción molar por la longitud de paso óptimo por la concentración de esa solución, considerando que la absorción es el cociente entre la intensidad de luz incidente sobre la intensidad de luz transmitida por esa solución. Y teniendo en cuenta que el coeficiente de extinción molar es una magnitud física que depende de cada sustancia y es también una magnitud que depende de la longitud de onda y de las condiciones en las cuales se están representadas. Entonces, ahora que ya tenemos un poco más claro, ya sabemos que cuando un compuesto químico absorbe luz, o sea, absorbe H por ni, o sea, absorbe energía, pasamos a un estado de mayor energía, a un estado excitado. Entonces, cuando estamos en este estado excitado, en un estado inestable, entonces yo tengo que volver a un estado base por un proceso. Generalmente, si es un proceso radioactivo, vamos a producir una emisión de luz, o sea, vamos a producir H por ni energía. Como ustedes saben, existen lo que se llaman transiciones electrónicas. Estas transiciones electrónicas, ¿con quién están relacionadas? Están relacionadas con la estructura vibracional de esa molécula. Y de ahí podemos estudiar el principio de Frank Condor, que dice que las transiciones electrónicas es mucho más rápida que es lo que se representa en el núcleo. Por eso es cuando si nosotros representamos las coordenadas del núcleo en función de la reacción entre el estado fundamental y el estado base, estos se encuentran desplazados unas de otras. Entonces estas transiciones que son del tipo vertical, estas transiciones electrónicas, son sin variación de la energía propiamente nuclear, solo están involucrados los estados electrónicos de esos átomos. Entonces ahora podemos empezar a definir, nosotros sabemos, los distintos tipos de transiciones electrónicas. Como nosotros sabemos, existen dos tipos de enlaces sigma y enlaces del tipo pi. Cuando hablamos del enlace del tipo sigma, ya sí podemos tener un sigma en estado base y vamos a tener un estado sigma en estado excitado, que son las transiciones de mayor energía que podemos encontrar. ¿Qué otras interacciones tenemos? Otro tipo de enlaces son los enlaces del tipo pi.
Estos enlaces del tipo pi son enlaces también de menor energía que los del sigma y vamos a tener un pi enlazante y un pi antienlazante o excitado. ¿Qué otras transiciones posibles? Ahí tengan en cuenta que hay a ciertos átomos que tenemos orbitales del tipo n. Entonces tenemos transiciones del tipo n-pi o n-sigma propiamente dicho. Tenemos acá, por ejemplo, podemos ver en las diapositivas el ejemplo de un doble enlace carbono-carbono donde tenemos el estado fundamental, que es el estado pi con 2 electrones, y cuando absorbe energía van a pasar estos 2 electrones a un estado excitado pi. En el caso del carbonilo vamos a tener ¿qué tipo de interacciones? Vamos a tener interacciones del tipo pi y también vamos a tener interacciones del tipo n-pi debido al par de electrones no apareado que se encuentra sobre el átomo de oxígeno. Entonces, si esto va a ocasionar, ¿qué ocasiona estas transiciones? Estas transiciones van a ocasionar que haya distinta energía. Si hay una distinta energía, podemos relacionarla con una frecuencia. Por lo tanto, estos grupos van a otorgarle la absorción de características de estos grupos. Por ejemplo, una absorción del tipo carbono, oxígeno, que doble enlace, o sea, carbonilo, o sea, son interacciones del tipo pi antienlazante, la podemos encontrar entre 61.000 centímetros a lo menos 1, o sea, una transición de a 163 nanómetros. Y el épsilon máximo de dicha transición está en el orden de 15.000. En el caso también de las transiciones del grupo carbonilo del tipo N-pi, tienen un número de onda máximo de 35.000 centímetros a lo menos 1 y la podemos encontrar en el rango entre los 270 y 290 nanómetros. Y ya el épsilon es mucho menor, de entre 10 a 20. Y en el caso del agua, que también tengo un par de electrones desaparecidos sobre el átomo de oxígeno, o sea, podemos tener transiciones del tipo N-pi, el valor de la absorción máxima va a ser 60.000 y la longitud de onda máxima es 167. O sea, por eso es que el agua vamos a ver que recién empieza a absorber a partir de los 167 nanómetros en el espectro UV visible. Cuando hablamos del espectro UV, tengan en cuenta que cuando hablamos del espectro UV vamos a abarcar en el rango entre los 10 y los 400 nanómetros. Y a partir de los 400 hasta los 800 vamos a hablar del que es el rango visible del espectro propiamente dicho. Estos grupos, aparte, ¿qué es lo que estos grupos característicos que tienen orbitales del tipo n o orbitales del tipo pi son muy importantes porque son átomos del tipo cromóforo, o sea que van a tender a exaltar esa absorción que van a tener y son característicos de aquellos compuestos que son coloreados. Tengan en cuenta que las transiciones del tipo sigma-sigma son transiciones de muy alta energía, por lo tanto están en el rango ya del UV lejano, por lo tanto no son apreciables a la vista humana. O sea, todos los colores de la sustancia que nosotros vemos en la naturaleza son debido a que tengo grupos cromóforos que tienen electrones en orbitales del tipo de pi o en orbitales del tipo n, y permitiendo las transiciones del tipo pi o n-pi. También podemos tener transiciones cuando ya tenemos los elementos del tipo metálicos. Estas transiciones donde están involucrados enlaces del tipo metálico son las transiciones del tipo dd y son los responsables principalmente de los compuestos de coordinación. Como ustedes saben, ya vieron en química inorgánica, los compuestos de coordinación, ¿cómo están formados? Están formados por un átomo central y ahí a la vez por ligandos. Estos ligandos pueden ser orgánicos o inorgánicos, pero principalmente el color de los mismos depende principalmente si el átomo central, o sea el ion metálico, tiene orbitales D disponibles, o sea, para darle un color propiamente dicho. Y de ahí va a depender también de los ligandos que tengan orbitales del tipo pi o orbitales del tipo n que puedan exaltar esa coloración o esa absorción que tenga dichos centros metálicos.
Entonces tenemos ahora, como he dicho, empecemos a ver las transiciones. Tenemos dos tipos de transiciones. Otras transiciones son las de transferencia de carga, donde tenemos el ion complejo. Este ion complejo va a producir una transferencia de carga de un electrón hacia el átomo central. Por ejemplo, un claro ejemplo es el átomo de permanganato. Como ustedes saben, ¿qué color tiene el permanganato? Un color violeta muy intenso. Y las transiciones del tipo PP u NP de estos cromóforos son muy importantes en estos centros metálicos porque va a permitir que haya absorciones mucho más exaltadas en el rango del visible. Entonces, ¿cuáles van a ser? Entonces, volvemos a lo que veíamos hace rato. Ahora ya podemos definir cómo va a ser realmente el proceso fotoquímico de más discretamente, entendiendo todos los procesos. Volvemos a partir de la absorción de la luz. Cuando se produce la absorción de la luz, genera un estado excitado. Entonces, al producirse ese estado excitado, yo tengo un exceso de energía. Ese exceso de energía es lo que me hace que soy inestable. Entonces, yo tengo que producir una relajación. Entonces, si producimos esa relajación por un método que es radioactivo, ¿cuáles son los fenómenos que tenemos que tener? Fluorescencia o fosforescencia. O sea, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que se emite energía. O sea, se emite H por N. Y en su proceso no radioactivo, en los procesos químicos, por ejemplo, tenemos un efecto que hay un aumento en ¿qué? En energía libre del sistema, pero no hay una generación de energía del tipo fotoquímico, o sea, no hay liberación de energía de luz. O también puede ser que hay un aumento de que, como ya dijimos, que hay un aumento del calor, o sea, hay un aumento de alguna propiedad física de ese sistema. ¿Y eso a qué se debe? Principalmente a relajaciones del tipo por entrecruzamiento del sistema o relajaciones del tipo que se llama convención interna. También lo que en los químicos sabemos que un efecto neto cuando hay transiciones de tipo singlete o triplete, que ya en años superiores van a llegar a comprender lo que es una transición de tipo singlete o triplete, son transiciones que no están permitidas por la química, sino que hay un cambio en el estado vibracional de la misma, que es lo que la hacen permitir si haya un proceso radioactivo en este tipo de compuestos. Pero eso ya lo van a ir viendo más adelante en los cursos superiores. Todo hasta ahora hemos hablado en procesos del tipo donde hay luz, pero ahora cuando hay oscuridad, ¿cuáles van a ser los fenómenos que podemos tener cuando no hay una fuente de luz? Entonces, cuando no hay una fuente de luz, ¿qué es lo que pasa? Hay una reacción de terminación. Cuando hay una reacción de terminación, ¿qué generamos? Generamos un estado excitado. Este estado excitado no solo puede venir porque uno de los mecanismos de terminación de la reacción, también puede venir por una ruptura de algún anillo o alguna formación de algún radical o por la colisión de moléculas excitadas. Entonces volvemos a tener lo mismo, ahora un estado excitado. Antes teníamos el estado excitado porque absorbíamos energía, pero ahora vamos a estar en un estado excitado por otros mecanismos. Entonces, si estoy en un estado excitado, también tengo un exceso de energía, por lo tanto tengo que producir una relajación del sistema. O sea, si tengo que relajarme, voy a disipar ese exceso de energía también de vuelta por mecanismos que son radiactivos o mecanismos que son no radiactivos. Volvemos a tener lo mismo. Mecanismos radiactivos, ¿cuáles van a ser? La fluorescencia o la fosforescencia. Entonces, pero ahora, ¿cuál va a ser? Hubo un cambio en el delta de G, esa energía libre, en la variación de la energía libre del sistema que produce la luz, o sea, produce energía en forma de H por Ni. En cambio, en los procesos que son no radioactivos tenemos exactamente los mismos, nada más que hay un cambio en la energía libre del sistema. Este cambio genera un cambio también de vuelta de energía libre del mismo en los procesos no radioactivos químicos, y en lo físico vamos a producir un cambio del calor en ese sistema. Entonces ahora vamos a empezar proceso fotoquímico. Entonces absorbemos la luz, generamos un estado excitado, por ejemplo el cloro. Cuando absorbe la luz generamos un radical cloro. Este estado excitado cloro es un estado inestable, entonces tiene que producirse una desactivación de ese mismo por distintos procesos. Entonces, cuando ese radical que puede atacar un hidrógeno
molecular que haya en el medio y formar ácido clorhídrico más hidrógeno atómico. Ese hidrógeno atómico puede volver a reaccionar con el cloro molecular, volviendo a formar otra molécula de cloruro de hidrógeno y volver a formar otro radical cloro. Y luego estos dos pueden chocar dos radicales cloro para producir una terminación formando cloro molecular. La caracterización, ¿cuál vamos a hacer? Que primero tenemos que producir una activación. O sea, necesito absorber energía para formar este complejo excitado. La absorción es un proceso que es selectivo, porque para absorber energía yo voy a absorber, como ya vimos por plan, en cantidades definidas de energía. Entonces, este estado excitado es un estado inestable. Por lo tanto, yo tengo que hay un cambio en esta distribución electrónica de ese átomo. Ese cambio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a haber un cambio en energía, energía del tipo termodinámica de dichos átomos. Bueno, ahora vamos a empezar a ver cuáles son las leyes de la fotoquímica. La primera ley de la fotoquímica es el principio de activación fotoquímica de Grotz-Draper, que es del año 1818, que dice que solo la luz que es absorbida por una sustancia produce una reacción fotoquímica. Esto está muy de la mano con lo que definía Planck, que para que la absorción de la molécula solo son en cantidades definidas, o sea, lo que llamábamos quantum, por esa molécula. Entonces la luz que absorbe forma un estado excitado y este estado excitado puede generar otro proceso o una reacción fotoquímica propiamente dicho. Si nosotros tenemos en cuenta la primera ley de la fotoquímica, entonces la luz absorbida es capaz de producir un cambio ¿qué? Del tipo químico. Entonces para eso necesitamos saber cuánta luz absorbimos. Entonces nosotros necesitamos, ¿cómo vamos a saber cuánta luz absorbimos? Teniendo en cuenta la intensidad de la luz absorbida y la intensidad de la luz transmitida. Y eso no es lo que nos decía ¿quién? Lambert principalmente, que la intensidad de la luz transmitida y la intensidad de la luz absorbida estaban relacionadas. Y luego Beer vino para ver lo mismo, ese mismo efecto, pero ya para soluciones o para gases. Entonces la intensidad absorbida va a ser igual a la intensidad incidente por la diferencia entre 1 menos epsilon menos exponencial a la epsilon CL, o sea que estábamos hablando de la ley del Lambert principalmente. Y luego tenemos la segunda ley de la fotoquímica que dice que no está relacionado con los equivalentes fotoquímicos, el principio de activación cuántica de Starr-Einstein. Entonces, cuando se produce una absorción, se forma un átomo activo, un complejo activado. Entonces, este complejo solo se forma únicamente cuando la luz es la causante de esa formación de ese complejo. Entonces, y vamos a considerar que una molécula es igual a un fotón. Y esto se aplica a todos los procesos primarios de absorción de luz. Según Einstein, la equivalencia fotoquímica, la energía depende de la frecuencia de la luz. ¿Y por dónde vimos que venía dada la frecuencia de luz? Por Planck, que esa variación de energía estaba relacionada por H por Ni. Ahora, si tenemos en cuenta para un mol, o sea, teniendo en cuenta el número de Avogadro, es lo que nosotros llegamos a definir como un Einstein. Entonces, para expresar esta relación entre el número de moléculas que entran en la reacción y el número de cuantos absorbidos, entonces vamos a introducirlo en el concepto de rendimiento cuántico, que es el número de moléculas reaccionando en un tiempo dado sobre el número de cuantos de luz absorbidos en ese mismo tiempo. Entonces, el rendimiento cuántico nos da el número de moléculas observadas para llevar a cabo ese proceso fotoquímico propiamente dicho. Entonces, la eficiencia cuántica puede variar entre 0 hasta 10 a la 6, donde podemos observar ese valor tan elevado, por ejemplo, en la reacción del cloro molecular con el hidrógeno molecular. Si nosotros vemos esta radiación, ¿qué es lo que nos daría como producto? Cloruro de hidrógeno. Entonces, ¿cómo va a ser el caso? Si ahora estamos viendo
tenemos el iodo de hidrógeno. Si este iodo de hidrógeno está en presencia de una energía radiante, o sea, H por Ni, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir una ruptura del tipo heterolítica, formando ruptura de tipo homolítica, formando un radical hidrógeno y un radical iodo. Este radical hidrógeno va a atacar otro iodo de hidrógeno, formando hidrógeno molecular más otro radical ioduro. Este radical iodo se va a colisionar con otro radical iodo, formando iodo molecular. O sea que la reacción no es en una sola etapa, sino se produce en varias etapas. Y si nosotros tenemos el número de moléculas reaccionantes en el mismo tiempo sobre el número de Einstein absorbidos en el mismo tiempo, vamos a ver que el rendimiento cuántico es igual a 1. 1 sobre 1. En el caso del cloro, si tenemos el cloro, cuando este absorbe energía, pasa a formarse, hace una ruptura del tipo homolítica, forma dos radicales cloro. Y por un mecanismo muy similar al anterior, tenemos un rendimiento cuántico de 1 sobre 1. Entonces, cuando esta reacción fue estudiada por Bunser, y fue que estimó que en un minuto la cantidad absorbida de la mezcla de hidrógeno y cloro produce una transformación de 25 por 10 a la 12 millas cúbicas de la mezcla a presión atmosférica, lo que significa un rendimiento cuántico de 10 a la 6. Ahora vamos a ver cuáles pueden ser las consecuencias de esta absorción de esta luz por los átomos. Cuando un átomo absorbe energía radiante, ¿qué puede ocasionar? Como acabamos de ver, un proceso del tipo ionización, o podemos producir un proceso solo del tipo de excitación electrónica. O sea, no estamos formando iones, estamos viendo una ruptura de esos enlaces. Entonces, si no hay una ruptura, ahora hemos dicho que hay fenómenos. ¿Cuáles van a ser los fenómenos? Van a ser de fluorescencia o fosforescencia. ¿Cuál es la diferencia entre un proceso de fluorescencia y de fosforescencia? La principal diferencia entre estos procesos viene dada por si la luz es absorbida en una etapa o en varias etapas. O sea que con un proceso hablamos de una fluorescencia, significa que una molécula absorbe luz, genera un estado excitado y automáticamente esta luz va a decaer a un estado basal. En cambio, cuando tenemos un proceso del tipo fosforescencia, significa que absorbo luz, genero un estado excitado. Cuando genero un estado excitado, este estado excitado cambia a un estado de menor energía, o sea, hay un cambio en la multiplicidad del sistema, lo que me va a generar un estado diferente al inicial, al estado excitado inicial. Ahora, a partir de este nuevo estado excitado, se va a relajar el sistema emitiendo luz por un fenómeno de fosforescencia. ¿Cuál es la diferencia? Que la fosforescencia puede perdurar porque son relajaciones mucho más lentas. En cambio, la fluorescencia es una relajación mucho más rápida. O sea, la fluorescencia tiene un periodo de vida muy corto. En cambio, la fosforescencia tiene periodos de vida muy largos. Entonces, para eso podemos usar para estudiar este tipo de radiaciones, podemos graficarlo teniendo en cuenta un diagrama de Jablonski. ¿Qué es lo que me dice el diagrama de Jablonski? Que tengo un estado basal, a partir de este estado basal también tengo estado excitado. Entonces yo absorbo energía, genero estos estados excitados, entonces estos estados excitados se empiezan a relajar por convenciones internas, hasta que llegamos a un estado excitado de mínima energía y ahí podemos producir una transición radiactiva por procesos de fluorescencia, que tiene un periodo de vida aproximadamente de 10 a la menos 9 segundos. Ahora, si llegamos al estado excitado de menor energía, podemos tener recruzamientos del sistema, o sea, cambio en el sistema por procesos no radioactivos, y luego a partir de este nuevo estado excitado, recién producimos el fenómeno de fosforescencia. Entonces,
¿qué es lo que nosotros vemos en un espectro? Porque si estamos hablando de absorción o emisión de luz, significa que podemos estudiarla a partir de un espectro de absorción UV visible. Cuando estamos hablando de un proceso de fluorescencia, vamos a observar que tengo una molécula que absorbe y luego esa misma molécula se va a relajar, pero desplazándose la longitud de onda original de absorción. Por eso emite una longitud de onda distinta. ¿Por qué va a emitir distinta? Porque hubo un cambio en esa energía de ese estado excitado. En cambio, en los procesos de fosforescencia, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo vamos a observarlo? Vamos a observar que tengo un proceso, una absorción propiamente dicha, y luego, ¿qué es lo que vamos a ver? A una longitud de onda mucho mayor, vamos a ver recién el proceso de fosforescencia, y que es de muy menor intensidad que la inicial, teniendo en cuenta que la intensidad, ¿qué es lo que nos estaba midiendo? La cantidad de moléculas que estaban absorbidas a ese estado excitado. Entonces ahora podemos empezar a estudiar lo que son las cinéticas fotoquímicas. Entonces, ¿qué son las leyes que nos permiten estudiar la velocidad de reacción que están mediadas por esta energía que es radiante que interactúa con las moléculas? La velocidad del proceso de activación, ¿por quién está controlado? Va a ser por la intensidad de la radiación usada y que esta es proporcional a la misma. El proceso primario sigue una o varias reacciones cuya naturaleza debe conocerse antes que la ley de velocidad y tener en cuenta el proceso total para comprender el sistema. Y de ser necesario medir la velocidad como desaparecen los reactivos de formación de producto y la intensidad y frecuencia de la luz de los datos, se puede postular recién un mecanismo que puedan explicar todos los hechos que vamos a observar en estas reacciones fotoquímicas. Cuando hablamos de la cinética fotoquímica, ¿qué estamos hablando? Que tengo un compuesto A, que este compuesto A va a absorber energía, o sea, va a formar un complejo activado excitado, y este complejo activado se tiene que relajar, o sea, se tiene que disociar. Cuando se disocia, también se tengo que desactivar esa disociación por proceso de tipo de desactivación. Entonces, cada uno de estos procesos va a estar asociado ¿a qué? A una constante de velocidad, y que cada constante de velocidad es la que va a producir, va a depender esa etapa propiamente dicha. En el caso cuando se produce la desactivación, es lo que van a conocer y ya van a ir viendo más adelante, principalmente lo que estudian química, lo que es un quenching, que son moléculas que tienden a desactivar esos complejos activados, por lo tanto disminuyen esa intensidad luminosa que se produce por la excitación de esas moléculas. Si nosotros planteamos los equilibrios y las leyes de velocidad para cada uno de estos procesos, ¿qué es lo que vamos a observar? Que la concentración del complejo activado, ¿de quién depende? De la constante 1, o sea, de la primera constante, que es cuando se forma ese complejo activado, por la intensidad que es, de intensidad que absorbe, ¿sobre quién? Sobre las constantes de los procesos de desactivación. Entonces, si tenemos en cuenta lo que definimos como el rendimiento cuántico, entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Que el rendimiento cuántico está igual a 1 sobre 2 sobre la intensidad absorbida, y ese es por la diferencial de la concentración inicial en el tiempo. Y esto no es más que un medio del producto de las dos constantes. O sea, cuando se forma ese complejo activado y cuando se relaja ese proceso activado, y sobre la constante de relajación más la constante de quenching o de desactivación del sistema por la concentración que haya de compuesto A. Por ejemplo, si lo planteamos ya en un ejemplo más conocido, por ejemplo tenemos el bromo molecular que va a pasar al bromo radical, y luego va a producir, de este radical se va a producir una reacción en cadena que puede reaccionar ¿con quién? Con el hidrógeno o con el bromo. Si bromo, ¿con quién va a reaccionar? Con el hidrógeno radical. Produciendo ¿qué como producto? Bromuro de hidrógeno más hidrógeno atómico.
radical. Este hidrógeno radical, ¿qué es lo que va a hacer? Puede reaccionar siguiendo la misma etapa antes de propagación o producir unas reacciones de terminación. ¿Cuándo va a terminar? Cuando reaccione con el bromuro de hidrógeno formando ¿qué? Hidrógeno atómico, hidrógeno molecular más bromo atómico radical. Y estos dos bromos atómicos, ¿qué pueden formar con reacción? Un bromo molecular. O sea que tenemos reacción del tipo de terminación. Si planteamos todas las constantes, tanto de formación como de disociación de estos complejos, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la frecuencia de estas de formación, la velocidad de formación, ¿de quién depende? De las constantes propiamente dichas, que es la ecuación que observamos abajo. Bueno, ¿qué unidades vamos a trabajar? Unidades de tiempo siempre se trabajan en segundos y de concentración, como ya sabemos, moles por centímetro cúbico o moléculas por centímetro cúbico. Si nosotros tenemos en cuenta que la intensidad es cuántos por centímetro cúbico por segundo, ¿qué es lo que podemos ver? Cuántas luz es absorbida por un segundo según el volumen del medio absorbiente. Eso es lo que se definimos como intensidad absorbida. ¿Cómo se miden estas reacciones fotoquímicas? Como acabamos de ver, por ejemplo, la fluorescencia tiene una vida media de 10 a la menos 6 segundos. Esas son reacciones muy rápidas. Entonces es necesario medir la longitud de onda y observar esa concentración propia de producto y reactivo, cómo varía en el tiempo. Entonces, ¿cómo se mide? Necesitamos principalmente una fuente emisora de luz por una intensidad que nosotros conocemos. Luego necesitamos un sistema de selección de esa longitud de onda. Necesitamos un filtro. Y luego ya tenemos la celda propiamente dicha y obtener el detector propiamente dicho. ¿Quiénes pueden ser esos fuentes de emisión? Pueden ser filamentos, si ya estamos en el rango visible, tubos de descarga de gas, y hoy en día son muy usados también los láseres. Pero tengan en cuenta que tanto los láseres tienen una longitud de onda muy definida en un rango muy acotado de longitud de onda. O sea, permite estudiar realmente una reacción en esa longitud de onda propiamente dicha. Entonces necesitamos después un recipiente. ¿Cuáles son los recipientes que se van a estudiar las muestras? Son celdas. ¿Puede ser cualquier celda? ¿Puede ser un vaso? No. Tenemos que tener en cuenta que estas celdas tienen que tener ciertas características. Generalmente se utilizan de cuarzo. ¿Por qué se utilizan cuarzo? Porque el mismo no absorbe en el rango de UV visible. Por ejemplo, una reacción fotoquímica de un gas, tengo la molécula de amoníaco que se descompone con la luz formando nitrógeno molecular más hidrógeno molecular y tiene un rendimiento cuántico promedio de 0,25. El mecanismo, que es lo que vemos, que no es una sola etapa, se producen en 6, esta reacción tiene 6 etapas propiamente dicho. Entonces, las reacciones fotoquímicas del gas y líquidos. Las reacciones hasta ahora estamos hablando de moléculas que están en un solo estado, pero puede ser que estén en interacción en estados muy distintos. Entonces, si estamos en la fase líquida, este soporte puede absorber luz de forma directa. Entonces, el rendimiento cuántico de este proceso fotoquímico va a ser menor en la fase líquida que en la fase gas. ¿Por qué? Porque tiene que haber un cambio, hay una interacción entre estas dos fases que son totalmente distintas. Tengan en cuenta que cada fase, pasando del tipo de aire a un tipo de solvente, tengo índices de refracción totalmente distintos. Quiere decir que la luz se comporta diferente de un estado a otro. En la fase líquida, un átomo o molécula activada puede desactivarse frecuentemente por colisiones con otras moléculas y correlacionadas con el solvente. Cuando hay poco camino libre en el medio, en la fase líquida, estos radicales, ¿qué van a hacer? Vienen a desactivarse y volver a disociarse, originando lo que ocasiona rendimientos cuánticos muy bajos. Las reacciones del gas, por ejemplo, en el caso de iodación del cisbuteno,
¿De quién va a depender? Va a depender principalmente de la concentración que yo tenga de ese complejo de iodo radical que se forma cuando se produce la iniciación. En el caso de los espectros fotoquímicos de los sólidos, es muy distinto, porque ahora tenemos un solo estado que es en estado sólido. Entonces, principalmente, ¿qué pasa? Por ejemplo, claro, es cuando, ¿qué pasa con la plata? Se expone a la luz. ¿Qué empieza a pasar cuando tengo un anillo de plata o alguna joya de plata que se expone a la luz? Van a observar que con el tiempo se vuelve de color negra. Entonces, eso significa que hubo una reacción fotoquímica. Ahora, por ejemplo, ahora el cloruro de sodio, que normalmente ¿de qué color es? Es de color blanco. Entonces, cuando absorbe radiación ultravioleta, se torna de color amarillo. Y este color, si nosotros calentamos, se vuelve a desaparecer. ¿Cuáles van a ser los efectos de la temperatura en las reacciones fotoquímicas? En las reacciones térmicas, un incremento de 10 grados centígrados, sabemos que la velocidad se duplica o triplica. En las reacciones químicas, igual incremento produce pequeños aumentos en la velocidad, o en algunas reacciones como la cloración del benceno presenta una disminución de la velocidad. ¿Por qué esto es así? Tengan en cuenta, como ya vimos, de que para que una reacción se produzca, tiene que haber una cantidad, se absorbe una cantidad definida. Entonces, que yo tenga un aumento de temperatura en una reacción que está mediada por formación de complejos activados, no va a producir un cambio de estas reacciones. Sí puede producir un cambio cuando tengo procesos del tipo no radiactivo, o sea, principalmente hay entrecruzamiento del sistema y después tengo la posibilidad de formar estados de fosforescencia. Entonces ahí sí va a depender la temperatura del sistema para que estos estados tengan mayor vida y por lo tanto la fosforescencia tenga una mayor vida útil. Si lo planteamos en ecuaciones, hemos dicho que la constante, podemos hablar de la constante de velocidad por la constante de equivalencia. Entonces, cuando tengamos esta constante de equivalencia por la constante de velocidad, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? La energía de activación. Tengan en cuenta quién es la que me da una reacción fotoquímica, quién es la principal formadora, es la primera reacción, la primera constante cuando se forma el complejo activado. Una vez que se formó este complejo activado, luego, ¿qué va a pasar? Ya vienen las demás constantes de interés. Entonces podemos concluir que la variación del nepeliano de la constante de equivalencia en función de la temperatura está relacionada con la energía de activación más delta de H sobre R por T cuadrado. Si seguimos trabajando esta expresión, cuando la energía de activación sea muy pequeña o un valor muy grande, ese delta de H dará un valor muy elevado del primer miembro y el coeficiente de temperatura será muy grande. Si el delta de H es negativo y mayor que la energía de activación, ¿qué va a producir? Va a producir que este término sea negativo. Entonces el coeficiente de temperatura será negativo. Por eso es que decae la velocidad, por ejemplo, en el caso de la cloración del benceno. O sea, un aumento de la temperatura hace que disminuya esta velocidad. Ahora, ¿cómo son los equilibrios? Porque tenemos en cuenta que así como se forma el complejo activado, este también se va a disociar propiamente dicho, formando equilibrios de fotoquímicos. Entonces podemos llegar ahora a lo que vamos a denominar quimioluminiscencia. ¿Qué es la quimioluminiscencia? Es la que está relacionada, la fotoquímica, con que hay un cambio en la luz y generalmente hay una emisión de la luz. ¿Cuáles van a ser? Principalmente, como he dicho, cuando hay una emisión, por ejemplo, de fosforescencia. Un ejemplo claro es el fósforo amarillo. Cuando se oxida en el aire a muy bajas presiones y a temperaturas bajas, se transforma en pentóxido de fósforo, con la emisión de una luminiscencia blanco-verdosa. Entonces llegamos a lo que es la química de la reacción, que la actividad